el CERN es un laboratorio internacional en la que personas de prácticamente todos los países del mundo en el que se hace física de altas energías, física de partículas, vienen para poder realizar experimentos. Lo que más se conocen son el acelerador LHC y sus 4 experimentos principales, que son ATLAS, CMS, ALICE y el LHCb. Bueno, creo que el punto fundamental es que nos une la ciencia, nos une la curiosidad y las ganas de descubrir cosas que hasta ahora no se han descubierto y de saber y dar respuesta a preguntas como ¿de dónde venimos? Aunque parezca así una pregunta muy genérica, pero realmente lo que nos une es eso. Lo que hace es acelerar las partículas, es decir, conseguir que lleguen a la velocidad prácticamente la de la luz, por tanto que tengan mucha energía, que puedan colisionar, en este caso, en los 4 experimentos principales, que son los que antes he citado, para que así, al poder colisionar, creemos de nuevo una energía muy grande y de esa energía muy grande podemos conseguir que salgan nuevas partículas. El Gran Colisionador de Hadrones, que todo el mundo conoce como LHC, que son las siglas en inglés, es la última generación de aceleradores de hadrones que tenemos en el CERN. Es la misma tecnología, el mismo tipo de tecnología que teníamos para los anteriores, que nos dieron los premios Nobel como el SPS, simplemente que como hemos querido llegar a energías mucho más grandes, lo que hemos tenido es que mejorar las tecnologías, es decir, los componentes siempre son imanes. Hemos hecho evolucionar la tecnología para llegar al límite, es decir, para conseguir que los imanes sean mucho más potentes, tengan más teslas, para poder hacer que las partículas que van con más energía puedan curvarse. El HLHC es High Luminosity, es decir, no estamos aumentando la energía, lo que estamos aumentando es la luminosidad. Lo que estamos haciendo, si queremos hacer un concepto fácil, es conseguir que los paquetitos de partículas que estamos enviando sean mucho más densos. Y al ser mucho más densos, conseguimos que haya muchas más colisiones. Nosotros nos preguntamos cosas y la ciencia es precisamente esa representación de nosotros mismos como Homo sapiens, que nos preguntamos y queremos saber. Ahora, si queremos venderlo a un político, podemos decirle que efectivamente de spin-offs, de consecuencias benéficas secundarias hemos tenido infinidad. La conferencia hablé de cosas que la gente no se imagina, desde la tecnología que utilizan los puentes grúas, a la forma como ahora mismo se hacen muchos de los pozos verticales, cosas que la gente no une a la física de partículas, pero que realmente fueron consecuencias. Los que están sufriendo sobre todo en este momento son los experimentos. Hay que pensar que ellos reciben contribuciones de todos los países, no solamente de los países miembros del CERN, sino de todos los países que colaboran con el CERN, en algunos casos con 41 países diferentes, como es el caso de CMS, o 36 en el caso de ALICE, por poner un ejemplo. Y lógicamente muchos de esos países están en crisis, tienen una fuerte crisis económica y es difícil para ellos, aunque puedan pensar que la ciencia es una inversión, aunque puedan pensar que es importante seguir investigando en ciencia básica, cuando tienen que decidir entre un hospital o la parte de educación, es normal que se pregunten si realmente pueden seguir invirtiendo en todo o si tienen que recortar en algunas de las áreas. HL también tiene muchos retos tecnológicos e industriales con los cuales trabajará no solamente con científicos de todas las nacionalidades, sino también con industrias de todas las nacionalidades. Pero creo que los mayores retos que tenemos ahora mismo son el nivel de criogenia y niveles de bajas temperaturas y superconductividad. Pero no son los únicos.